que van a comenzar a expresar su punto de vista. En primer lugar, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Roberto Muñoz Aldana, presidente del Cuerpo Médico del Benemérito Hospital Nacional 2 de Mayo. Bien, gracias colega. Buenos días a todos. Es un día realmente memorable para los médicos del Hospital Nacional 2 de Mayo, que los acoge con mucho cariño en esta oportunidad. Señor presidente de la Federación Médica Peruana, doctor César Palomino, candidato al decanato del Colegio Médico del Perú. Doctor Delgado Matallana y doctor Bertilo Margarida, invitados ilustres a esta su casa, el Benemérito Hospital Nacional 2 de Mayo. Presidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Peruana Así de Carreón, respectivamente. Al doctor Cristian Miranda, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Almenara y candidato al Consejo Regional 3 en esta oportunidad del Colegio Médico del Perú. El doctor Rafael Teusta, amigo, colega, ex decano del Consejo Regional 3 y presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. Al doctor Marco Antonio Boyano, representante del Cuerpo Médico del Hospital Víctor Alto Herrera y actualmente maestro de ceremonia. Si he omitido a alguien, la disculpa del caso, colegas todos. Hoy día, los médicos del Hospital 2 de Mayo nos complace realmente en recepcionar a los colegas acá presentes e invitados para ser partícipes de la lista del doctor al decanato, doctor César Palomino y el doctor Cristian Miranda del Consejo Regional número 3. Lista que muchos médicos, por supuesto, vamos a estar visores y deseosos de que tengan un buen rumbo. Y le deseamos a ellos lo mejor de lo mejor en estas elecciones. Hoy por hoy creo que es importante que el médico en su contexto sepa y evalúe bien en el momento de votar, porque se nos avecinan momentos realmente difíciles. Tenemos que unir la Federación Médica Peruana y el Colegio Médico Peruano. Yo creo que ese es un común denominador que todos aspiramos y todos deseamos para poder realmente coordinar y poder llevar a buen rumbo el destino de la salud del país. Me permito decirlo, y con eso acabo para que siga, que he estado revisando muy sucintamente la ley de trabajo médico, la ley Servir y la reforma de salud. Y solamente como un avance es que hay muchos de los artículos de la ley Servir que nos han insertado dentro de la reforma de salud. Solamente para tratar de pensar que todos, sin excepción, tenemos que revisar lo que nos compete directamente. Y yo creo que es importante que las personas que lleguen a nuestras instituciones representativas sean realmente las personas que puedan realmente arrumbar bien la salud de nuestro país. Yo creo que con estas palabras damos la bienvenida al doctor César Palomino, al doctor Cristian Miranda y al resto de nuestros invitados especiales y a todos en general, y mucha suerte en esta elección. Gracias. En este momento me clave la responsabilidad histórica de presentar la candidatura del movimiento médico institucional liderada por dos connotados colegas que son el doctor César Palomino Colina y el doctor Cristian Miranda Orín. A nadie le es ajeno lo que ha sucedido en los últimos 2 años en este país, en el ámbito de la salud, particularmente en el ámbito de la salud pública, la condición de los hospitales, la condición de las emergencias. Podríamos decir de que la reserva moral de un país está fundamentalmente en su clase intelectual. Y dentro de la clase intelectual, quizás la clase
más preparada por la misma condición científica de su formación es la clase médica. Y yo considero que la clase médica no solamente debe asumir una responsabilidad al interior de sus instituciones, entre sus miembros más destacados, para representar a la misma, sino que esa clase médica tiene que asumir una responsabilidad política en este país en los próximos años, porque la clase política ha caído en una situación de descalificación moral. Y creo que eso lo podemos ver todos los días cuando vemos la televisión, cuando escuchamos la radio. Prácticamente en la mañana yo escuchaba, y quiero decirlo así, a una parlamentaria que hablaba de cambiar la legislación con respecto a los penales, tratando de facilitar la salida de internos que habían sido condenados por una serie de delitos graves. Sin embargo, ella lo decía con mucha tranquilidad, en el sentido de que era cuestión de su punto de vista. Y entonces uno se da cuenta que la calidad de personas que están en ese parlamento, la calidad de personas inclusive que llegan a la presidencia de la República, no tienen la calidad moral, no tienen la ética personal para poder conducir este país. Y es en razón de esa situación es que surgen dos valores sustantivos dentro de la última lucha del gremio médico, desde octubre del año pasado y luego concluido en el mes de agosto del presente año. Me refiero a los dos colegas, al doctor César Palomino Colina, a quien innumerables veces lo hemos visto batallando en los medios de comunicación, en las instituciones de salud, en busca de un mejor haber para el médico, pero no solamente eso, sino buscando la mejor solución para los problemas de la salud pública del país, cosa que nos enorgullece y que nos compromete como médicos de la orden médica. Valga la redundancia, porque la palabra orden médica es algo que caracteriza a quienes hemos asumido el rol de velar por la salud de los pacientes y de velar por la salud pública de la sociedad peruana. Entonces yo considero de que, ¿por qué surge este movimiento? Yo me preguntaba hace unos instantes delante de ellos, ¿por qué existe este movimiento de liderazgo médico? Existe porque es necesario ya hacer un cambio cualitativo a nivel de esa gran institución nuestra, que es el Colegio Médico del Perú y el Consejo Regional. ¿Y por qué? Porque no vemos un compromiso de parte de esas autoridades en los últimos años con el quehacer de la política de salud del país, y lo que es más grave aún, a pesar que son sostenidas con nuestro peculio económico mensualmente y anualmente y quizás en muchas décadas, es el caso de quien habla, vemos que no hay una genuina preocupación por cada uno de los médicos y por cómo marcha la salud en el país. Entonces creemos que es necesario que las personas que están motivadas, que han demostrado en la praxis, porque sin praxis no puede haber teoría, la praxis se condice con la teoría. Yo no puedo dar un verbo extraordinario y en la acción decir todo lo contrario. Desde épocas cristianas sabemos pretéritas de que si el verbo no se hace carne, el verbo no tiene valor. En este caso, nosotros hemos probado y comprobado en estos dos líderes el compromiso de todas las actividades médicas que se ha realizado para lograr un mejor reconocimiento del trabajo médico, y por otro lado, que la máxima autoridad del país, concretamente el señor presidente Ollanta, actualmente en funciones, tuvo dos actitudes que deben pintar de cuerpo entero lo que hemos logrado, colegas, y nunca se olviden. La primera, en el mes de octubre, dijo que nosotros éramos intransigentes, y posteriormente dijo que éramos bravucones. Es obvio que la palabra emitida por una persona está calificando el interior de lo que esa persona piensa. Quizás estaba proyectando lo que él es. Él fue bravucón, nos metió a la caballería en la avenida Bancay, a la caballería en la avenida Tacna. Es decir, ha habido una serie de circunstancias en las cuales los médicos hemos sido agraviados por las fuerzas represivas de este país. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque esa inteligencia en ese presidente es sumamente limitada. Porque yo no puedo responder a un problema de salud pública y un problema de abandono de responsabilidades en los salarios de los trabajadores del sector salud o del sector educación o de otros sectores públicos, acusando o insultando, de ninguna manera. Yo creo que debemos darnos cuenta que
que de repente el nivel intelectual de quienes tienen y intentan el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, ha caído por debajo del promedio de la inteligencia nacional. Y eso lo estamos verificando día a día. Por esa razón es que yo creo de que es necesario que quienes tienen una responsabilidad en el diario quehacer con los pacientes, quienes tienen la capacidad científica, la capacidad cultural, la capacidad política, deben ejercer los cargos buscando lo mejor de la realización de las instituciones. En este caso, se trata del Colegio Médico del Perú en su Consejo Nacional y en su Consejo Regional. Yo quiero dar a entender a ustedes en pocas palabras lo siguiente. Quienes están asumiendo esta responsabilidad histórica lo hacen fundamentalmente porque tienen un compromiso con el país, tienen un compromiso con el sector salud y tienen un compromiso con cada uno de los médicos del país y lo han demostrado. Muchas gracias, colegas. A continuación, quiero saludar la presencia del doctor José Roca, ex presidente de los médicos residentes allá por la década del 70 y actualmente director del Hospital Larco Herrero, del Hospital 2 de Mayo. Creo que me equivoqué, doctor, pero usted sabe, doctor Roca, con todo el respeto, yo colega, pues estamos entre pares, de que cada hospital manejarlo debe ser fácil, ¿no? Entonces la realidad nos ha puesto a veces a los hospitales medio esquizofrénicos. Entonces, cuando uno, no se trata pues de mellar a nadie, sino está la situación que a veces tenemos que entender una broma de esta naturaleza. Pero quiero recordar en el doctor Roca lo siguiente: los cargos son transitorios, colegas. Los cargos pasan. Lo que jamás va a pasar es la persona, la trayectoria, la trascendencia de cada persona. Entonces, en ese sentido, yo creo que el doctor Roca, su presencia, nos hace recordar que él también tiene una trayectoria. Yo lo invito a sentarse, doctor, ahí en un asiento, y inmediatamente va a hacer uso de la palabra el doctor Gustavo Delgado Matallana, presidente de la Asociación Médica Daniela Carrión, que reseñará los valores éticos del zoológico de nuestra madre.